En Contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Se lo informamos a continuación. Un nuevo fin de semana cargado de tensión vivió Nicaragua tras el asalto a la redacción central del diario La Prensa el pasado viernes 13 de agosto, cuando la dictadura de Daniel Ortega ordenó la ocupación de los bienes del editorial y del medio de comunicación por los supuestos delitos de lavado de dinero y defraudación aduanera. El rotativo había dejado de circular un día antes ante la falta de materia prima, pues el régimen sandinista nuevamente impuso restricción aduanera para entregar los insumos. El allanamiento duró más de 12 horas. Posteriormente, el secretario ejecutivo de la prensa, Juan Lorenzo Holman, fue trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial con engaño de que solamente firmaría unos documentos, pero horas más tarde se oficializó su secuestro por medio de una nota de prensa de la sancionada policía sandinista. Ahora, los más de 200 trabajadores se encuentran preocupados ante la posible pérdida de sus empleos en la prensa. La sede del medio de comunicación y la empresa de impresión están tomadas por la guardia de Daniel Ortega. El régimen de Daniel Ortega emitió una resolución en la que despojó de su personería jurídica a 6 ONGs que operaban desde Nicaragua en diversos proyectos sociales. Sin ser discutido en el plenario, Ortega ordenó, como si se tratase de un reinado, el decreto en el que ordena la cancelación de la representación legal de National Democratic Institute for International Affairs, International Republican Institute, Helping Hands, The Warren William Pagel MD Foundation, las tres de Estados Unidos. Asimismo, les fue quitada su representación legal a Oxfam IBIS de Dinamarca, Oxfam Intermon de España y Diaconía de Suecia. A todas se les acusa del supuesto incumplimiento de la ley contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva y a la Ley General sobre Personas Jurídicas sin fines de lucro. La dictadura de Daniel Ortega también les acusa de destinar fondos no reportados para otros fines. Ahora los bienes de cada organismo no gubernamental podrían ser confiscados por el Ministerio de Gobernación sandinista. Mientras a unos los despoja, el dictador Daniel Ortega premia a sus servidores. Nuevamente donó 2 terrenos en los departamentos de León y Estelí al ejército sandinista, pero no justifica el por qué y para qué. El primer lote cuenta con un área de 121.304 metros cuadrados, mientras que el segundo es de 8.748 metros cuadrados. La Unión Europea alzó su voz en contra del régimen de Daniel Ortega luego de que la Cancillería sandinista arremetiera en contra de España con descalificativos y ofensas. El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, condenó las declaraciones de la Cancillería sandinista y dijo que la Unión Europea está unida en la condena por la represión contra los nicaragüenses y llamó a los dictadores a detener la escalada represiva. El Reino Unido también se manifestó en contra de la dictadura de Daniel Ortega, a quien responsabilizan de negar a los nicaragüenses el derecho a votar por un candidato de su elección. La Coalición Nacional emitió un comunicado en el que condenó la invasión y el cierre abrupto del diario La Prensa junto al secuestro de su gerente general Juan Lorenzo Holman. Asimismo, protestaron en contra de las ofensas vertidas desde la Cancillería sandinista dirigidas a los gobiernos de España y Costa Rica. Los miembros de este grupo de opositores aseguran que el documento emitido por la dictadura no representa el sentir de la ciudadanía nicaragüense. Aprovecharon para exigir la liberación de los más de 150 presos políticos, entre los que incluyen precandidatos presidenciales, disidentes sandinistas, empresarios, defensores de derechos humanos y periodistas. La crisis humanitaria desatada en Afganistán tras la salida de las tropas de la OTAN y Estados Unidos han provocado que miles de personas quieran salir de ese país, pues la invasión de los talibanes atenta contra sus vidas. Luego de 20 años con presencia en ese país, Estados Unidos decidió terminar la prolongada guerra que se originó después del atentado del 11 de septiembre, en el que terroristas derrumbaron las Torres Gemelas, los rascacielos más grandes de los Estados Unidos. Esos 20 años de presencia norteamericana y sus aliados en Afganistán produjeron seguridad y educación a millones de mujeres que vivían en la esclavitud bajo el dominio de talibanes. Ahora esa incertidumbre nuevamente se apodera de esa sociedad. España, Estados Unidos, Francia y otras naciones han decidido sacar a sus representaciones de la zona, y eso ha provocado tiroteos entre las fuerzas estadounidenses y talibanes, quienes ya tienen el control del poder. Cerca de una decena de personas han muerto entre armados y civiles. Estos últimos intentaban salir del país colgándose de las llantas de los aviones, pero cientos de metros de altura cayeron. Les informó Moisés Mercado. Gracias, Moisés, por tu resumen.
El vetusto Ortega, el viernes por la noche, en una reunión con sus gamberros del ejército sandinista, en un derroche más de cinismo, acusó al diario La Prensa de ocultar lavado de dinero y de defraudación aduanera. Dice que no los va a juzgar él. Yo no le creo. Acá está lo que dijo Ortega. Nicaragua tenemos que defenderla con las leyes, con la Constitución y hacer respetar las leyes y la Constitución con las instituciones encargadas de aplicar las leyes y la Constitución. Aquel que comete delito, que se presta a lavar dinero y luego a esconder las pruebas de lavado de dinero en un diario, esconder ahí las pruebas de lavado de dinero. Ahí se han encontrado. Bueno, no soy yo quien va a juzgarlo. Eso le corresponde a la policía investigar más, le corresponde a la fiscalía, le corresponde al Poder Judicial. ¿Quiénes son los rostros que dirigen, entre comillas, esas instituciones que menciona Ortega? Porque dicen, no lo voy a juzgar yo. Qué chiste más flojo el que se tira Ortega, ¿no? Dice, lo va a juzgar la policía. ¿Quién es el jefe de la policía sandinista? Este criminal que tienen ustedes en pantalla, que además es consuegro de Ortega. O sea, este independiente director de la policía es el que se va a encargar de juzgar supuestamente al diario La Prensa o a los directivos del diario La Prensa que están acusados de manera infame por la dictadura de supuesto lavado de dinero y de defraudación aduanera. ¿Quién es la otra que va a estar involucrada en esto? La sancionada Ana Julia Guido, esta que está en sus pantallas. Esta es otra chupa chancletas y calcetines de colores del régimen, sancionada por los Estados Unidos, que es la que inventa, doña Deike, es la que se encarga de inventar los casos. Esta es la que fabrica delitos. La Guardia Sandinista se encarga de capturarlos y ver qué puede encontrar dentro de los elementos que podrían dar espacio para iniciar algo que se les ocurra. Y esta es la especialista en fabricar delitos. El Ministerio Pútrido de Nicaragua se ha encargado de ser la fábrica de delitos en contra de todos los nicaragüenses azules y blancos. Y la otra persona que menciona el vetusto es esta señora, amante de los tragos de elixir fino, que es ella. Ustedes la conocen, sí. Esta es la otra que dice que va a encargarse de impartir justicia. Entonces Ortega dice, no los voy a juzgar yo. Ah, bueno, también está sancionada ya esta señora por Europa, por la Unión Europea. Sí, ella, solamente ella, es la que ha sido alcanzada por las sanciones de la Unión Europea también. Y la Ana Julia Guido, ¿verdad? Pero por Estados Unidos y por Canadá, esta señora que degusta muchísimo de los, o mejor dicho, le encanta disfrutar de la fiesta donde el dios Baco es adorado de una manera particular. Son ellos tres los que dice Ortega que se van a encargar de juzgar a los directivos de la prensa. Él dice, no lo voy a juzgar yo. Y cada uno de los que menciona obedecen perrunamente a lo que él les ordena. ¿Ustedes creen que Ortega no los va a juzgar? Yo no les creo. Yo creo que sí. Él es el mismo que está por todas partes. Vos abrís la puerta de la policía y aparece Ortega. Abrís la puerta de la fiscalía y aparece Ortega. Abrís la puerta de la Corte de Injusticia y aparece Ortega. ¿Quién va a juzgar? Ortega, como lo ha estado haciendo todo este tiempo. Y para tratar de justificar su verborrea aburrida,
como sacada del baúl de un barco hundido en el fondo del mar. Ortega dice, bueno, que la prensa ha ocupado parte del papel para hacer negocios y que bueno, entonces para como hacer negocio tiene que pagar impuestos. El momento en el que dice esto, está hablando directamente con Julio César Avilés, conocido también como el Chelevizne. El Chelevizne, aniversario tras aniversario del ejército sandinista, le pagaba al diario La Prensa una separata, es decir, un periódico aparte, para que ahí aparecieran todas las bondades, entre comillas, que hacía la Fuerza Naval, que hacía la Fuerza Aérea, que hacía la Defensa Civil. Entonces, el Chelevizne también hacía business, porque para eso es, ¿no? Por eso es lo del Chelevizne, es arrecho hacer business por todos lados. Entonces, al Chelevizne también le dice Ortega, sin decirle directamente, vos eras uno de los que le soltaba el billete a los negocios de la prensa, año con año, aniversario tras aniversario del ejército sandinista, ahí estaba la separata, mano. Ahí estaba la separata. ¿Ah? No, una separata, una bisagra. Ojalá que fuera una bisagra. Una separata, doña Dique, de otro periódico. Otro periódico. O sea, la prensa hacía el periódico del día y dentro de ese periódico venía otro periódico. Lo mismo ocurría con el Nuevo Diario. Yo estaba en el Nuevo Diario, era editor del Nuevo Diario y salía un periódico dentro del periódico. Y era porque el ejército sandinista pagaba dinero para eso, para lavarse la cara de todos los crímenes y de la delincuencia organizada de la que es parte con la Guardia Sandinista y con toda esa mafia del Frente Sandinista. Entonces, vean cómo le dice Ortega que para justificar, bueno, ellos hacen negocios con el periódico y por eso tienen que pagar impuestos. Y voltea a ver al Chele y le dice, hacen grandes negocios. El ejército sandinista era de los que formaba parte del negocio. Acá está lo que dice el añejo violador de niñas, Daniel Ortega. Realmente, ¿cuánto del papel que ha introducido libre de impuestos durante una cantidad de años? ¿Cuánto de este papel lo han dedicado para el periódico? ¿Y cuánto lo han dedicado para hacer negocios? Sin olvidarnos que el periódico es otro negocio. Porque el periódico no lo regalan. Y si alguien quiere colocar un anuncio, tiene que pagarlo. Por lo tanto, el periódico es un negocio que debería de pagar impuestos. ¿Sí? Debería pagar impuestos, es un negocio. ¿Quién ha dicho que el que coloca anuncios es un periódico? Vamos a ver si estaría dispuesto ese periódico a imprimir todas las boletas electorales, toda la documentación electoral, hacerlo de manera gratuita en función de todo el beneficio que ha recibido. Y Ortega habla de los impuestos que debe pagar el periódico, pero no habla de los impuestos que debe pagar el ejército. Porque el ejército no paga impuestos. Tiene una tienda de electrodomésticos. Ahí encontrás de lo que se te ocurra. De lo que se te ocurra encontrás en la tienda del ejército. Tienen un supermercado, tienen ferretería, tienen zapatería, tienen inmobiliaria. ¿Y por qué el ejército no paga impuestos, hombre? Ah, es que forma parte de los acuerdos que ha tenido no solamente con Ortega, y eso hay que decirlo claramente, un error de los gobiernos que estuvieron en Nicaragua desde 1990 hasta el 2006, siempre les permitieron esas bondades a los uniformados, a los gamberros del ejército, siempre les permitieron esas cuando tenían que pagar impuestos. Ah, pero Ortega se llena la boca, para no decir la otra frase que es muy nicaragüense, diciendo que la prensa tiene que pagar impuestos, aun cuando por ley esté exonerada de impuestos. Ah, pero no dice nada de los criminales del ejército que no pagan impuestos y que son millones los que no reporta al fisco el ejército sandinista. Para
que vean cómo es, ¿verdad? Ese doble rasero. La prensa hay que pagar, pero el ejército no paga. El ejército que le pagaba a la prensa por esa separata, ese sí está bien que no paguen impuestos. Está bien, ellos sí. No importa que no paguen. Y son millones. Tienen urbanizadoras. Les recuerdo nada más que el Seguro Social, gran financiador del ejército de sus proyectos. Y así es Nicaragua, una corrupción lamentablemente endémica y profunda, en donde los criminales en el poder se encargan de señalar a los otros cuando son los primeros que deben de responder por los múltiples e innumerables casos de corrupción en los que se han visto involucrados. Usted en la tienda del ejército. ¿Qué no encuentra usted ahí? Ahí encuentra usted cama, ahí encuentra electrodomésticos, ahí encuentra hasta un barco, se lo puede hacer. Si encuentra un barco, se lo saca de ahí. Todo lo que se le ocurra hay en esa tienda. Allá en la carretera norte. Pero esa no paga impuestos. Y el vetusto, claro, señala a la prensa porque es su enemigo natural de toda la vida. Y qué frustración para ellos. Qué frustración porque la prensa sigue informando en sus plataformas digitales. Y yo les dije, no es un edificio el que hace el periódico. Y qué bien que lo siguen haciendo. Yo los felicito a los amigos y colegas del diario La Prensa que gallardamente siguen informando. Y una cosa que dice Ortega es que va a hacer las boletas en la imprenta de la prensa. Las boletas de su sainete electoral, Ortega dice que las va a hacer. Porque dice, y ahí si no pagan impuestos, a ver si van a hacer las boletas gratis. Ahora que lo tiene él, el edificio, y toda esa rotativa, esa imprenta en sus manos, ¿usted cree que se va a guardar la posibilidad de hacer una, o a lo mejor simula, como saben hacer estos mafiosos, otra licitación, pero dicen que la van a hacer en el diario La Prensa? La van a hacer en el diario La Prensa. La impresión de las boletas, o a lo mejor ya con la X marcada, qué sé yo, cualquier cosa es posible con estos zánganos, con estos trujanes en el poder. Eso es, cualquier cosa que se les ocurra es posible. Pero vean cómo es el doble discurso, ¿no? Para que estén claros. Le pide que paguen los impuestos a la prensa y tiene a la orilla a un criminal que le pagaba a la prensa por hacerle el lado bonito del ejército con una separata, se lo pagaba el Nuevo Diario también. Pero a ese que está ahí, uniformado de verde, no le dice, vos también pagá, pagá. No evadás el fisco. No seas degenerado, pagá. Y, mira, doña Dickel, era una cuestión odiosa. En los gobiernos anteriores, varios ministros que no tenían nada que ver con el sandinismo se morían por tener esa tarjetita de entrada a la tienda para no pagar impuestos. Para no pagar impuestos. En el Nuevo Diario, a los directivos del periódico y a algunos editores nos daban la entrada. Yo nunca la pedí, a mí me la dieron. Y lo ocupé, sí lo ocupé. Pero nunca la pedí. Y cuando fui, como todo el mundo, viendo cómo se aprovecha de grandes cantidades, porque llega gente a comprar lo del mes y más al supermercado. Pero hay gente que se moría por tener esa entrada. Los editores de los periódicos, en el caso del Nuevo Diario, la daban. Ahí tenés una entrada. ¿Okay? Pero hay gente que se moría por tener ese pasecito. Y entonces uno dice, cuando Ortega se llena la boca diciendo que la prensa tiene que pagar impuestos, ¿por qué no le dice a sus guardias que paguen ellos también? Porque el doble rasero que tienen y el doble discurso es tal que sobrepasa los límites. Sobrepasa los límites. Increíble. Saludos a Gabriel Briones, que nos mandó ahí un superchat. Bendiciones, gracias por estar ahí con nosotros siempre. Y dice que en ese acto estuvo ahí reunidos con sus
guardaespaldas del ejército sandinista, aprovechó las 5 Bollos, Murillo, para lanzar diatribas en contra de la Iglesia Católica. Y casi con nombre y apellido señaló a quienes ella considera deberían de estar ya pagando por lo que considera ella, y valga la redundancia, son crímenes de lesa humanidad y delitos que ella le inventa a la gente, porque ella le inventa. Ella le inventa delitos a la gente, se lo pasa a la Ana Julia Guido, y la Ana Julia Guido comienza a fabricar, doña Dique, todo el expediente. Ella le dice, mira, quiero que me agarres a fulano de tal y me le hagas un expediente. ¿Y de qué? Ahí voy a decir yo algo en mi letanía de mañana, y agárrate de eso y ahí busca qué hacer. Acá está amenazando al padre Edwin Román, amenazando al padre Harvey Padilla, de Masaya, y de refilón, sin decir nombre, de ninguno de ellos, pero uno los identifica, lógicamente, también menciona a Monseñor Silvio José Báez. Ver a la gente quemada viva, ver a un cura que decía en Masaya, tírenlo al excusado, eso fue horrible para nosotros. Y ahí está el cura todavía, no lo han quitado, dando misa a un criminal lleno de pecados. ¿Cómo puede estar ahí todavía? ¿Cómo puede entenderse? Y el otro, que sonaba las campanas para que saliera la gente a morir, el señor que está en Miami. Y el otro, que se reúne con el señor en Miami, cada vez que puede, que sale a reunirse, que estaba en una iglesia en Masaya, que la profanó hace un tiempo. Todo esto es una campaña de difamación, de calumnia, porque libertad religiosa hay en Nicaragua. Una campaña de injurias, de calumnia, de difamación no es necesario. Todo está evidenciado, ustedes lo tienen a la vista, y hay videos, hay fotografías, hay tanto material para demostrar lo criminales que son, que suena bofo siempre lo que dice Asesínica. Sí, y es una manipulación, porque al final los sacerdotes en las diferentes localidades, no solamente en Masaya, cuando sonaban las campanas es para alertar a la gente que venía un ataque de los paramilitares y los guardias sandinistas. Eso era para que la gente se resguardara más bien. Ah, no, ya lo pone al revés, era para que la gente saliera a morir, dice. Es que lo blanco es negro, la noche es día y el mar es tierra, mano. Aquí esto es completamente al revés de la realidad. Y ella se toma el atrevimiento de decir quién es nicaragüense y quién no es nicaragüense. La mujer más malvada, más perversa, más criminal en la historia de Nicaragua, se atreve a decir quién es nicaragüense y quién no es nicaragüense. La que debería ser realmente considerada como lo peor, la peor mujer nicaragüense que ha tenido Nicaragua, valga la redundancia, es esta patibularia consorte de Ortega. Vean ustedes cómo ella decide quién es nicaragüense y quién no es nicaragüense. Dice que las sanciones son contra Nicaragua porque son contra ella y contra sus mimados de la dictadura, ¿verdad? Y confiesa que lo que existe es un malestar de los que quieren obtener el poder porque no son ellos los que roban. O sea, los que están robando son los de la dictadura de Ortega. Y ella lo confiesa. Hay quienes dicen, hay una manipulación. Escuchen bien cómo ella confiesa que los que están robándole al pueblo de Nicaragua, los que están dilapidando el erario nicaragüense, son ella, su asesino en serie, Daniel Ortega, y quienes los mantienen en el poder. No, hermanos, los nicaragüenses, pero hay quienes dejan de ser nicaragüenses por su conducta, por su actitud, por demandar acciones contra su propio pueblo y su propio país. Que no me vengan con el cuento de que son acciones punitivas personales. Eso no existe. Lo que existe es malos hijos de Nicaragua pidiendo castigo para Nicaragua porque no son ellos los que están malgastando, robando, arrebatando los bienes del Estado nicaragüense y los patrimonios de los nicaragüenses.
No son ellos, dice, los que están malgastando, robando. El subconsciente la mata, la hace delatarse. Todos estamos claros de que son ellos, pero que lo diga de manera tan clara es una confesión incluso desmedida, de sinvergüenzada y de desfachatez mayúscula de esta esperpéntica mujer. Juan Lorenzo Holman está secuestrado oficialmente. Se lo llevaron después de 12, 13 horas de estar revisando documentación tras documentación de la que le pedía la Guardia Sandinista. Se lo llevaron de la prensa al Chipote. Le han establecido 90 días, al igual que el resto de los secuestrados políticos, de una investigación infame que no existe, o de un caso que no existe. La investigación, entre comillas, existe, pero es un invento. A partir de la fábrica de delitos, o el expediente salido de la fábrica de delitos que se llama Ministerio Pútrido. Así que Juan Lorenzo se convierte, y vamos a poner el mosaico, en el número 33 de los secuestrados durante los últimos 2 meses y medio. Aquí están ya actualizados. El último que está a la derecha es Juan Lorenzo Holman, que fue secuestrado el 14 de agosto. Ustedes están viendo allá desde arriba a Marco Fletes, Walter Gómez, Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, José Dan Aguirre, Violeta Granera, José Paleta, Mara Dávila, Ana Margarita Vigil, Dora María Telle, Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco, Suyan Barahona, Luis Rivas Anduray, Pedro Vázquez, Miguel Mora, María Fernanda Flores, Miguel Mendoza, Pedro Joaquín Chamorro, Medardo Mairena, Freddy Navas, Pedro Mena, Lester Alemán, Max Jerez, Jaime Arellano, Noel Vidaurre, José Antonio Peraza, Francisco Aguirre Sacasa, María Oviedo, Mauricio Díaz y Juan Lorenzo Holman, más los otros secuestrados políticos que suman alrededor de 140. Aquí están todos en este mosaico terrible, que duele muchísimo, pero es lo que se suma hasta ahora en Nicaragua, lamentablemente, como secuestrados políticos. El Departamento de Estado dedicó el tuit de hoy a los perseguidos políticos, y es Arturo Cruz el que está en la línea. Veamos lo que indicaron en el Departamento de Estado alrededor del ex embajador de Nicaragua en Washington. Aquí está el tuit que señala lo siguiente. Vamos a ver el tuit de Arturo Cruz, del Departamento de Estado. Acá está. Arturo Cruz fue uno de los primeros precandidatos de las elecciones presidenciales del 2021 en ser arrestados por el régimen Ortega Murillo. Se encuentra preso e incomunicado desde el 5 de junio del 2021, cuando fue detenido en el aeropuerto de Managua. Cruz, ex embajador en Estados Unidos y profesor, está detenido por acusaciones que indican que ha violado la ley 1055, una nueva ley aprobada en octubre del 2020 que supuestamente protege la independencia, soberanía y autodeterminación de los nicaragüenses, dice el tuit del Departamento de Estado. Gracias, doña Deikel. Saludos a Martín de González, que nos manda un super sticker que dice: tú eres extraordinario. Gracias a Martín de González por su super chat y por su super sticker. Quiero pedirles disculpa públicamente. Gracias, doña Deikel. ¿Cuántos me gustan van? 912. Y tenemos 3.000 personas conectadas en las cuentas de YouTube. ¿Qué les parece si le damos un poquito más rápido en los me gusta y nos acercamos a los 1.500, que son como la base, y a partir de ahí para arriba, felices todos, porque alcanzamos la meta y más? Siempre los me gustas que nos ubican dentro de los programas más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Les decía que quiero pedirles disculpas a las personas que trabajan limpiando zapatos o lustrando zapatos, porque he conocido a gente muy digna que hace esta labor, que son los lustradores de zapatos, los boleros que le dicen algunos, ¿verdad? Y en el tweet que pusimos el sábado, en el que señalábamos que la dictadura sacó la caja de lustrar nuevamente, y esta vez se fue contra Costa Rica con un lenguaje
diría yo, bílico, completamente bílico. Ese comunicado en el que Rosario Murillo, y digo Rosario Murillo porque ella es la que lo escribe, Pitipúa Moncada solo se encarga de firmarlo, porque él no es otra cosa más que una marioneta que hace lo que le dicen Ortega y Murillo. Sacó este comunicado que ustedes van a tener en pantalla, que es solamente con el título, ustedes se imaginan todo lo que viene. De parlanchines y fanfarrones, líbranos, Señor, a esa Costa Rica purísima vida. Y comienza una diatriba realmente chocante, porque se trata supuestamente de una carta en términos diplomáticos. Y se va con todo. Oiga aquí, al reproducir nuestros vecinos con sus gestos, palabras y también a ellos, o sea, que se ven de menos, que siempre Costa Rica está viendo de menos al resto de los centroamericanos. Y dice, caen en una facha grandilocuente y ridícula de la que los corregionales, es decir, los países que están en la región, con disimulo o sin él, nos reímos abundantemente. Ella dice que el caminado creído de Costa Rica causa risa y causa burla entre los centroamericanos. Porque nadie ha dado a ese país, a su gobierno o sus instituciones y organismos fachadistas, justificación para tanto alarde y fachentada. Nada ni nadie les ha concedido derechos sobre nosotros, los hermanos vecinos o no, y nadie les ha facultado a exhibir farsantemente pretensiones y arrogancias inexplicables. Sabemos que no tienen autoridad alguna para juzgar a otros, y menos que no son capaces, por ancianas y antañas vanidades, de ver los humanos defectos, la viga de los otros. A la suma de envidias y expresiones, celos históricos, se agrega hoy la creación de organismos de membrete, con los que se agitan y buscan apantallar, reclamando en otros lo que ellos mismos no conceden a su pueblo: respeto. Ya sean partidos políticos, asociaciones, organizaciones sociales, comunitarias, en la furullera y farandulera Costa Rica, no cuentan con respeto. Y ahí va. Si hay algo irreal, falaz, fantasioso, ficcional, peliculero, es la supuesta de la Suiza centroamericana, que en la vida real aplica a unos y a otros racismo y extremismo, acosando de manera particular a migrantes y trabajadores nicaragüenses, a quienes avasallan, maltratan y esclavizan, aún sexualmente, usándolos cuando les interesa para paupérrimos exhibicionismos con estrategias de los mismos costarricenses, puesto que no estamos refiriendo a esta Centroamérica que debería unirnos, que debería mostrar con orgullo camino de independencia, dejando atrás las divertidas, tragicómicas genuflexiones y servilismos que desgraciadamente todavía se usan creyendo ganar cielos made in Hollywood, que se inventan como buenos embusteros, perdiendo en el camino al infierno el alma que debería salvarse. ¡Ay, Dios mío! A ver, esta carta la firma de nuevo Moncada, que a propósito de el término genuflexo que ocupan, no hay nadie más genuflexo que Moncada en el régimen. No hay nadie más genuflexo que Denis Moncada. Es realmente vergonzoso cómo firma una carta que Murillo es la que la elabora. Y le pedía disculpas a los amigos que trabajan lustrando zapatos, porque creo que lo que más le cabe, ustedes lo han visto este video, seguramente no lo voy a poner. El video de aquella mujer que está reclamando que Enacal no le ha llevado la tubería y que le cortaron el agua, y está desatada en un barrio de Managua y dice: esta B es un chorizo. Ese lenguaje es más decente que el que ocupa Murillo desde el punto de vista diplomático con Costa Rica. Es una vergüenza realmente lo que le hace pasar al país, porque al final pues esto lo hace ella, que por desgracia nació en Nicaragua, por accidente de la historia nació en Nicaragua, y habla o se arroga el derecho de hablar en nombre de los nicaragüenses. Es una cosa espantosa lo que hemos podido ver en los últimos días
sobre estos temas. Y hablando de lo mismo, Josep Borrell, hombre, el canciller de la Unión Europea, reaccionó a la otra carta, a la que le envió a España, la misma Cinco Bollos, con las bilis y las vísceras encima del escritorio, dictándole a Moncada, palabra por palabra. Dicho sea de paso, qué mal, cómo destruye esta señora de los anillos el idioma, con mayúsculas donde se le ocurre, minúsculas donde se le ocurre, puntos donde se le ocurre. Es una cosa horrible. Pero bueno, eso es parte de su marihuana literaria, para llamarlo de alguna manera. Aquí está lo que dice Josep Borrell sobre la carta hepática que Murillo le envió a el canciller o al gobierno de Pedro Sánchez. Acá está. Dice lo siguiente: la Unión Europea respalda al gobierno de España ante las acusaciones inaceptables e injustificadas vertidas por las autoridades nicaragüenses y que han llevado a la llamada consulta de su embajadora en Nicaragua. La Unión Europea está unida en condena de la represión sistemática por parte de las autoridades nicaragüenses y en la defensa de la democracia, el Estado de Derecho, el diálogo crítico, pero respetuoso de los derechos humanos en Nicaragua. Daniel Ortega y Rosario Murillo deben detener esta espiral, cambiar de rumbo, liberar a todos los presos políticos y abrirse al diálogo, dijo Borrell. Y sigue llegando desde el exterior la voz de la comunidad internacional que dice: lo que va a pasar en noviembre, nosotros no lo vamos a reconocer. Le tocó al ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Lord Golmich, que fue quien emitió este comunicado el fin de semana. Las medidas tomadas por Ortega y Murillo para evitar elecciones libres y justas en Nicaragua son un claro abuso de poder. Los intentos del régimen de reprimir a la oposición, incluida la prohibición de todos los partidos de la oposición, negarán a los nicaragüenses su derecho a votar por un candidato de su elección. Con figuras de la oposición detenidas, incluidos 7 posibles candidatos presidenciables, y una represión de los derechos humanos y las libertades fundamentales, las elecciones de noviembre carecerán de credibilidad. Este autoritarismo creciente debe terminar. El Estado de Derecho y los derechos del pueblo nicaragüense deben ser respetados con el restablecimiento de elecciones libres y justas. El Reino Unido seguirá trabajando con sus socios para fomentar un resultado pacífico y democrático. El ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Lord Golmich. Así que le siguen llegando señales a la dictadura de que hagan lo que hagan, el mundo no los va a reconocer. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, dijo este domingo que en Nicaragua se está librando una batalla de fuerza contra fuerza, el bien contra el mal, en un momento trágico, pero que al fin y al cabo los nicaragüenses ya decidieron que quieren libertad y van a seguir luchando por alcanzarla. Nicaragua vive momentos trágicos de lucha encarnizada entre el bien y el mal, que como el dragón infernal quiere acabar con todo lo que encuentra a su paso, que se enciende de furia y de ira ante todo aquello que represente un signo de esperanza. Es una fuerza descontrolada y aparentemente devastadora, infernal, que con su cola quiere barrer con la historia, imperar e imponerse en la historia, cerrando toda puerta o ventana de esperanza. Sin embargo, hoy en la solemnidad de la Asunción, como ella, nuestra esperanza se levanta, se alza como el ave fénix y remonta el vuelo. Nos llenamos de fuerza, de energía, de vigor, de entusiasmo interior para gritar sin miedo en los templos, en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros caseríos, cascadas y quebradas, en las montañas y en nuestras ciudades,
que el amor ha vencido al odio, que la esperanza vence a la desesperanza, que no nos robarán las fuerzas, no nos robarán la energía interior, ni la tenacidad de construir una nueva Nicaragua, un cambio en nuestra sociedad. No nos robarán nuestros anhelos de paz, de justicia y libertad. Hoy nos subimos a los tejados para gritar sin miedo que el pueblo nicaragüense está vivo y seguirá vivo, porque es un pueblo que cree, que lucha, que trabaja por su dignidad. Gritar sin miedo que porque somos dignos somos libres, y porque somos libres no tenemos miedo, y porque no tenemos miedo seguiremos creyendo, esperando, trabajando por nuestra paz, nuestra libertad, y seguiremos repitiendo, porque para ser libres nos liberó Cristo, no para ser esclavos, porque la esclavitud ya terminó, las cadenas ya han sido rotas. Dios ha triunfado, el amor ha triunfado, la vida ha triunfado. Hemos visto y seguiremos viendo que el amor es más fuerte que la muerte, que Dios posee la verdadera fuerza y la da a su pueblo. Somos un pueblo que somos capaces de resurgir hasta de las cenizas, porque la libertad viene del pueblo, no es una dádiva, ni regalo de nadie, ni es algo que pueda quitar, ni el poder, ni la explotación. Es lo que decía el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. Acá en Miami, Monseñor Silvio José Báez se refirió a la Asunción de María y mencionando el Evangelio y el pasaje que hace referencia a esto, indica que la Virgen fue caminante en medio de la dificultad y le tocó emigrar, como miles lo hemos hecho y como miles lo están haciendo en Nicaragua, por una situación de persecución igual, de tragedia humanitaria, que tocó salir hacia otros territorios en resguardo de su seguridad. Y dijo que, al igual que ella, miles de compatriotas nuestros salen del país huyendo de poderes despóticos y autoritarios. Y a pesar de la dificultad, el actuar de María nos demuestra que nunca se debe perder la esperanza. La Virgen tuvo que caminar y abandonar su tierra e ir al exilio, con todo lo que ello implica de incomodidades, inseguridad y pobreza. No podemos dejar de pensar en tantas personas, hermanos y hermanas nuestras, que han abandonado su tierra para poner a salvo su vida frente a poderes despóticos y represivos. En el sufrimiento del exilio, allí también está María, tendiéndonos su mano y consolándonos con su amor maternal. Mirando a María en tierra extranjera, con el niño Jesús entre sus brazos, y mirando a nuestro pueblo exiliado, que no se cansa de abrir senderos hacia el futuro, tenemos la certeza de que a pesar de tanta dificultad y tanto dolor, todavía hay motivos para la esperanza. Dios está en la debilidad de los amenazados, no en la seguridad de los poderosos. No en la seguridad de los poderosos, decía Monseñor Báez, que también alzó su voz desde ese espacio en la iglesia de Santa Ágata para pedir que se detenga la represión en Nicaragua. No dijo nunca la palabra Nicaragua, pero lógicamente el contexto de lo que ocurre en nuestro país hace deducir que el obispo auxiliar se refería a lo que está pasando en nuestra sufrida patria. Que la Virgen María nos enseñe la cultura del encuentro, en donde nadie es descartado, ofendido o humillado, sino que todos somos necesarios, respetados y valorados. Basta de palabras de odio que dividen y hieren. Basta de autoritarismos irracionales
que pretenden crear sociedades de pensamiento único, donde disentir es un delito. Basta de acciones represivas que impiden la libertad de expresión y atropellan los derechos humanos. Una sociedad no se puede construir sobre el irrespeto y el despojo de la dignidad y de la libertad de las personas, ni sobre agresiones y allanamientos. Tenemos que aprender a encontrarnos en un modo más humano, con sumo respeto y mucha caridad. Y lógicamente que los pastores de la Iglesia Católica alzan la voz en un momento determinante, por lo menos Álvarez y Báez. Otros llaman a la gente al contagio, ¿no? En medio de tanta dificultad y tanto problema sanitario. Por ejemplo, el obispo Sándigo más bien llamó a la gente a contagiarse de coronavirus. Una cosa realmente deslenable, sin nombre, ¿verdad? Para un supuesto guía espiritual del pueblo católico de León. Daniel Ortega canceló hoy 6 organizaciones no gubernamentales, todas acusadas por la dictadura de violentar la ley. Ya saben, cualquier cosa se les inventa para indicar que están fuera de circulación. Ahí está el National Democratic Institute for the International Affairs, originario de Estados Unidos, el International Republican Institute de Estados Unidos, la Fundación Oxfam Intermón, originario de España, Oxfam Ibis, originario de Dinamarca, Diaconía, originario de Suecia, Helping Hands, the Warren William Pagel Foundation, originario de Estados Unidos. Todo supuestamente por obstaculizar el control y vigilancia del Departamento de Registro de Control de asociaciones del Ministerio de Gobernación, incumpliendo las leyes de la materia en Nicaragua. Ya está, todos estos están fuera de circulación y aquí anuncian alegremente cómo se van a repartir los bienes, es decir, cómo se los van a robar. Ahí dice, segundo, lo referido a la liquidación de los bienes activos de la ONG en Nicaragua tendrá previa liquidación conforme al destino previsto en el acto constitutivo o en su estatuto de cada organismo. Si nada se hubiese dispuesto sobre ello, se aplicará lo establecido en el artículo 25 de la ley 147. Se va a aplicar esto último independientemente de los estatutos, porque lo que quieren es robarse las cosas como siempre. Carlos Guadamuz, que es defensor de derechos humanos en el colectivo de defensa de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, habló de este tema y esto fue lo que dijo. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más condena la cancelación arbitraria e inconstitucional de 6 organismos internacionales sin fines de lucro por supuestamente obstaculizar la labor de control y vigilancia del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación. Las fundaciones Oxfam Intermón, Oxfam Ibis, Diaconía, el Instituto Democrático Nacional para Asuntos Internacionales, el Instituto Helping Hands, son parte de las organizaciones a que su personería fue cancelada. Desde el 2018 a la fecha, el régimen Ortega Murillo ha cancelado 34 organizaciones nacionales utilizando al Ministerio de Gobernación y la Asamblea Nacional para consumar estos sistemáticos atropellos contra las libertades de los nicaragüenses y el derecho de asociación. Con su decisión, el Ministerio de Gobernación abusa de su poder, dejando en indefensión a las partes afectadas. Nos solidarizamos con todas las personas beneficiarias de estas organizaciones y continuamos denunciando las violaciones del Estado de Nicaragua contra el derecho constitucional de los nicaragüenses de organizarse y participar de las gestiones públicas a través de la incidencia mediante un pensamiento independiente. Exigimos al Estado de Nicaragua el cese de la represión y la restitución de todas las libertades fundamentales del pueblo de Nicaragua. Es lo que decía Carlos Guadamuz del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Estos organismos han trabajado por los derechos de las mujeres, por los derechos de los niños, por el derecho de la población nicaragüense a tener capacitaciones en temas de gobernabilidad, en temas de libertades públicas. Todo eso simplemente a los regímenes totalitarios les estorba y por eso es que acaban con estas organizaciones.
Voy a una pausa comercial y vuelvo con Manuel Orozco, politólogo, para hablar sobre el escenario internacional que le dice a Ortega y Murillo cada vez más. No vamos a reconocerlos, pero ¿qué efecto puede tener eso al interno? ¿Será que los harán reflexionar? Yo tengo mis dudas. Yo sé que también ustedes tienen algunas al respecto. Quédese para que escuchen la conversación. Antes de ir a la pausa, recordarles que Joyería Alarcón está esperándoles en la 10404 West Flagler en la ciudad de Sweetwater, acá en la Florida. 305-228-8899 es el teléfono que debe marcar para que lo estén esperando y le vendan su reloj, su arete, su anillo, su dije, su pulsera, todo lo que necesiten en joyería lo encuentra siempre en Alarcón, la mejor joyería de toda la Florida. Envío 2224, donde vos mandás, le recuerda que enviar dinero a Nicaragua a través de esta agencia es lo más seguro. Envío de remesas, documentos y paquetería a través de la 9618 Fontainebleau Boulevard, que es la más reciente de las sucursales. También encuentra las otras que están en la 2961 del West y la 12 Avenida en Hialeah, la 10404 West Flagler en la ciudad de Sweetwater y la 1101 del Southwest y la primera calle en la pequeña Habana. Saludamos a las farmacias 2224 que este mes de agosto cumplen 35 años de estar de la mano de los nicaragüenses. Entre a las páginas de Envío 2224 y dele me gusta en Facebook e Instagram y vea las dinámicas que tienen ahí para que usted esté siempre pendiente de actividades y de tips que les dan en Envío 2224 para que usted esté muy bien informado de qué hacer, cómo hacer un envío, cómo manejar el tema de enviar productos nostálgicos acá a Estados Unidos a través de Market 2224. Todo eso está en las páginas de Envío 2224 en Facebook e Instagram. Dele me gusta y no pierda de vista todas sus actividades e información. Pausa comercial y regreso con el politólogo Manuel Orozco. ¿Quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita, denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café.